¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto y Coma, porque hoy vamos a hablar de una enfermedad extraña que ataca principalmente a las niñas. Se trata del síndrome de Rett. Esta es una mutación genética poco frecuente que afecta el desarrollo cerebral en las niñas. Este síndrome no suele ser hereditario. ¿Cómo diagnosticarlo? Hoy lo vamos a hablar en este tema de Punto y Coma, así es que bienvenidos, vamos a la información. El síndrome de Rett es una enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso, la mayoría en niñas. Se relaciona con el trastorno del espectro autista. Al principio, las bebés con síndrome de Rett parecen crecer y desarrollarse con normalidad. Sin embargo, entre los 3 meses y los 3 años detienen su desarrollo e inclusive pueden perder algunas habilidades. Algunos de los síntomas que se presentan son pérdida del habla, pérdida de los movimientos de las manos, tales como agarrar las cosas, movimientos compulsivos como retorcerse las manos, problemas de equilibrio, respiratorios, de conducta y problemas de aprendizaje o discapacidad intelectual. El síndrome de Rett no tiene cura. Algunos síntomas pueden tratarse con medicinas, cirugía y fisioterapia o terapia de lenguaje. Además, suelen necesitar cuidados especiales durante toda su vida. Enfermedad que afecta el neurodesarrollo de las niñas, nos acompaña la doctora Violeta Medina, neuropediatra del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy amables, gracias. También está Linda Castro, quien es mamá de Marifer, una pequeña que ha sido recientemente diagnosticada y que es muy importante que nos cuente su travesía para este diagnóstico. Linda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jimena, muchas gracias por invitarnos. Además está mi compañera y amiga Ilian Cedeño, quien vamos a debatir este tema y comentarlo. Muy buenos días, Jimena. Buenos días, Linda, doctora. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante, Jimena. Un tema muy sensible, sin duda, y que nos comentaba la doctora Violeta que ya no es tan poco frecuente, pero tal vez el diagnóstico sí es la complicación, doctora. Sí, se confunde con otras enfermedades y entonces puede pasar mucho tiempo antes de que se dé el diagnóstico adecuado o por las diferentes etapas por las que pasa la enfermedad, se puede confundir en determinados momentos con otras enfermedades. Y eso es, por eso se cree que es poco frecuente, porque no se diagnostica. La estadística que manejaban universal en el país, digo en el mundo, era de 1 en 10,000. ¿Ha cambiado esta dinámica? Sí, mire, depende mucho de los países de los que se esté hablando. Por ejemplo, en Australia son 5,000, 1 por 5,000 nacimientos de niñas vivas. Entonces es un poco más frecuente porque ese país está muy avanzado en la detección y en el manejo de estos casos. Doctora, como bien comentó mi compañera Jimena al inicio del programa, estamos hablando de una enfermedad que es genética. Así es. Pero ¿a qué se debe o por qué se da en mayor medida en mujeres, en niñas? Porque es una enfermedad genética no hereditaria. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que lo genético es necesariamente hereditario y no es así. Los genes forman parte de la información de un ser humano, de su inteligencia, del color de su cabello, de las funciones de su cuerpo. Entonces, esta enfermedad genética afecta una parte del desarrollo neurológico in útero y se manifiesta después, como a los 2 años de edad, es cuando se manifiesta plenamente. Por eso se dice que aparentemente las niñas nacen normales y después lo manifiestan. ¿Por qué es en mujeres? Porque tiene una herencia que se llama autosómica dominante ligada al X. Las mujeres tenemos doble información que se llama XX y por eso sobreviven. También la pueden presentar los varones, pero como los varones en su información genética solamente tienen una X, es XY, por eso la mayoría no sobrevive.
Doctora, hay que mencionar algo que es muy importante, la confusión de diagnósticos. Hay mamás que han comentado que muchos médicos les han dicho que pues, puede ser trastorno autista, ¿no? Que puede ser una parálisis cerebral. Así es. ¿Qué es a lo que se enfrentan recientemente las mamás? Fíjese que es realmente, como literalmente me lo han dicho los papás, es un viacrucis, porque a los 2 años las niñas empiezan a perder las habilidades que adquirieron previamente y eso se llama demencia infantil y no la vuelven a recuperar y empiezan en una fase en donde hay llanto, insomnio y una conducta autista. Pero esto dura meses y máximo puede durar 1 año, pero generalmente dura entre 4 y 6 meses. Y después se hacen muy receptivas. Entonces, en esa etapa en donde la niña no se puede comunicar y no puede expresar lo que siente y tampoco reconoce a los papás, pues se confunde en esa etapa precisamente como autismo. Conforme pasa el tiempo, se van haciendo más receptivas, pero ya no pueden volver a hablar, ya no pueden manipular objetos y a veces no pueden caminar o caminan con mucha dificultad. Entonces, la única manera de expresarse es a través de los ojos. Los ojos expresivamente marcan o dirigen la mirada hacia lo que desean. Y esto es muy importante porque si los papás o los terapeutas o el médico no sabe que esto sucede, se puede confundir. A través del tiempo van habiendo cambios motores de posturas y entonces se confunde después con parálisis cerebral infantil o con otros síndromes genéticos diferentes. Jimé, creo que en este punto es muy importante hacer una pausa para conocer la postura y que nos cuente su experiencia Linda, mamá de Marifer, quien sufre este síndrome. Y ya que nos está dando un poquito de introducción la doctora sobre los síntomas para todas esas personas en casa que tienen a sus bebés en esa edad más o menos y que ven un desarrollo normal, como dice, empiezan con los movimientos comunes y todo. ¿En qué momento tú, Linda, viste o ubicaste este cambio en tu hija o empezó a ser alarmante para ti? Bueno, en nuestro caso tenemos 2 hijos, ¿no? Antes, entonces ya teníamos como el desarrollo normal, ¿no? ¿Qué iba a pasar conforme al crecimiento? Sin embargo, con Marifer en el mes 10 aproximadamente vimos que no gateaba, ¿no? Y no se paraba como regularmente los niños lo hacían. Entonces la llevamos a estimulación temprana, hemos pasado el viacrucis que dice la doctora, ¿no? Empezamos con esa parte de lo motor porque no podía caminar. Entonces nosotros nos fuimos a invertir, digamos, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo para que Marifer caminara. Pero, sin embargo, con el tiempo, el doctor que la veía decía, bueno, ahora estaba comprometido a la parte motora, pero ahora está comprometida a la parte cognitiva, porque ella, en ese inter, ella pues sí hablaba, ¿no? O sea, ella decía mamá, papá, agua, no, se expresaba, nos señalaba las cosas, como cualquier niño, ¿no? Entonces nosotros, el doctor dijo, bueno, ¿sabes qué? Puede ser un posible autismo. Entonces nosotros nos dirigimos con los especialistas en autismo pues para que la valoraran. Sin embargo, nos comentaban, esta Marifer es muy pequeña para que diagnostiquemos eso, sin embargo, data ciertas cosas que podría tener, pero en este momento no lo podemos dar como un diagnóstico. Entonces nosotros seguimos en ese buscar, ¿no? Neuropediatras, rehabilitadores, por todas partes, hasta que la neuropediatra con la que llegamos nos dijo, bueno, vamos a empezarle a hacer otros estudios, y le salió una epilepsia, que también es otro síntoma que tienen todas las niñas Rett, ¿no? Epilepsia, en el caso de Marifer no es convulsiva por el momento, ¿no? Pero la tiene, y salió una resonancia magnética. Dentro de la resonancia magnética nos dio una hipoxia. Entonces decían, pues a lo mejor por la hipoxia ella tiene lo que comúnmente muchos papás se quedan, el retraso en el desarrollo global. Entonces, pues ahí estábamos. Claro. Oye, tú nos contabas en reportajes anteriores sobre la dificultad también, los estigmas, ¿no? Te tocó conocer a alguien que mencionó que Marifer era caprichosa, ¿no? Realmente falta sensibilización para que la gente pueda dar un diagnóstico oportuno. Por desgracia, en México, no contamos con especialistas capacitados, más que, bueno, yo conozco solo en México a la doctora Violeta, ¿no? O sea, que está 100% capacitada y que se ha dedicado a estudiar este síndrome.
Sin embargo, y fuimos con algunos doctores que decían, no, es que pues Marifer no lo quiere hacer porque está muy consentida, porque es la más chiquita. Sí, qué grave error, ¿no? Ajá, y entonces a nosotros como papás nos forzaba a decirle, no, Marifer, tienes que hacerlo, tienes que poder. Y pues no sabíamos que ella estaba empezando a perder las habilidades, ¿no? En este caso de cuando comía. Híjole, y como bien dices, bueno, yo soy mamá y pienso en todas esas personas que de repente te dicen, no, es que es muy consentida, es muy berrinchuda. Y entonces uno también les va generando como papá esa presión y también sin saberlo les vamos causando un daño psicológico, me imagino, un daño emocional, que si de por sí el pequeño, la pequeña ya está sufriendo este síndrome, este mal, todavía tiene que lidiar con el trato para las personas, ¿no? El que papá, mamá quiera antes de saber el diagnóstico y estar, ¿qué es autismo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Estar sufriendo también para tratar de incluirla en un mundo, en una sociedad que luego pone estereotipos, ¿no? Claro, y es una etapa, la infancia, muy difícil, ¿no? Comunicarse, decir realmente lo que tienen, pues como mamá yo creo que es tu sexto sentido, ¿no? La conexión que puedas tener con tu bebé, saber que algo no está bien, pero el servicio médico sí tendría que estar más capacitado y más sensible para el trato con los menores, ¿no? ¿Qué falta en eso, doctora? Usted que nos puede decir, ya lo mencionaba Linda, un poquito, claro, que está deficiente a lo mejor el servicio de especialización en este tema, ¿no? Muy pocos conocen el síndrome. Fíjese que afortunadamente está más extendido ya el conocimiento. Okay. Con anterioridad pasaban 6, 7, 8, 10 años para poderla diagnosticar y ahora es un poquito más corto. Quizá la doctora neuropediatra que vio a Fer me mencionó porque en los diferentes foros de congresos nacionales e internacionales siempre estamos con pediatras, neurólogos, rehabilitadores, comunicadores, llevando las asociaciones, sobre todo las asociaciones civiles, llevan con el apoyo de los papás a la comunicación para decir, mira, está esta enfermedad, por favor, diagnostícala. De hecho, el diagnóstico lo hacen muchas veces los papás y lo puede hacer cualquier persona conociendo los síntomas del paciente. Son síntomas muy peculiares que las mismas mamás que lo viven dicen, doctora, en la escuelita o en el parque vi otra chiquita y me la mandan y es síndrome de Rett. Yo creo que lo que nos falta es difusión porque los síntomas son muy característicos. Claro, al principio, en la etapa inicial, es difícil y se puede confundir, pero el síntoma cardinal, que es uno de los síntomas principales de los criterios internacionales para identificarlas, es el frotamiento de las manitas sobre la línea media. Y hay otras peculiaridades como el tipo de respiración. Por ejemplo, la epilepsia sí forma parte muy importante, 85-90% de las niñas lo tienen, pero esa no es la clave diagnóstica, porque muchas se diagnostican con epilepsia y ahí se quedan y no van más allá. Cuando el paciente pierde las habilidades del desarrollo que se llama demencia infantil, que afortunadamente dura solo unos meses, termina esa etapa y empieza una etapa en donde las niñas vuelven a hacer conciencia de sí mismas, pero ya no pueden manipular objetos, ya no pueden caminar y ya no pueden hablar. Entonces, se les tiene que decir a los papás y a los terapeutas, tienes que comunicarte a través de la mirada, porque ella te va a decir lo que quiere. Y efectivamente, a través del tiempo, ellas van, de lo que perdieron, no lo vuelven a recuperar, pero se van haciendo más conscientes de su enfermedad. De manera que por ahí de los 10 o 15 años, a veces lloran, porque se sienten impotentes, se sienten mal de ver que ellas no pueden hablar, ellas no pueden caminar y no se pueden comunicar. Sí. Pues bueno, vamos a tener que ir a un corte, pero no se olviden de participar en nuestras redes sociales con la pregunta ¿sabes cuál es el síndrome de Rett? Bueno, pues estamos en la explicación y bueno, participen para abordar este tema que sin duda necesita mucha difusión en el país.
gracias por continuar con nosotros aquí en Punto y Coma. Estábamos comentando fuera del aire un tema muy importante dentro del síndrome de Rett, que es difícil de diagnosticar y como bien comentan nuestras invitadas, pues hay un largo camino para identificarlo. También se enfrentan con otro obstáculo, el económico. La doctora nos comenta que el tratamiento, no hay cura, pero el tratamiento para llevar este síndrome es muy costoso, doctora. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, el tratamiento se divide en varias partes. El farmacológico, que es para el tratamiento de las crisis epilépticas, y después está el tratamiento de la rehabilitación, no solamente del sistema motor, sino también la rehabilitación sensitiva, de comunicarme con lo que yo quiero, lo que yo siento, en la manera de lo posible. Y, por ejemplo, el tratamiento específico, si tienen dificultad para la deglución, también es un tratamiento Vital Steam, que se llama, muy específico, o natación o equinoterapia, que son terapias y todo se va sumando, costosos, y la utilización de pañales, la utilización de férulas. Entonces, todo se va sumando y llega a ser muy costoso el poder darles una muy buena calidad de vida. Y para hablar de esto, no solamente los costos económicos, sino también emocionales, pues Linda nos puede contar realmente pues cuánto tiempo pasó para diagnosticar, qué institución fue la que la ayudó y cómo ha modificado tu dinámica familiar. Tienes otros 2 pequeños. Pues sí, o sea, realmente para nosotros fue como un empezar de cero, ¿no? O sea, esta parte que ahora ya la comento a lo mejor un poco más tranquila, pero me robaron a mi hija, ¿no? O sea, sentí un momento en que, ¿dónde está Marifer? Y el adaptarse, ¿no? El meter a estos cambios a nuestros otros 2 hijos, a la parte que es importante para nosotros como papás, el poder hacerles ver y el incluirlos, el decir, Marifer tiene una capacidad diferente solamente, puede hacer ciertas cosas que a lo mejor tú no haces, ¿no? Entonces, enseñarle esas peculiaridades. Y la parte que nosotros nos vimos enfrentados en que hasta que llegamos a una institución, que fue cuando entramos y nos dijeron, bueno, ya puedes estar aquí con nosotros, y pues Marifer parece que tiene, por todos los síntomas que tiene, pues tiene síndrome de Rett, pero nosotros no nos quisimos quedar solamente con él, a lo mejor tiene. Tuvimos que pagar un estudio muy caro, ¿no? Un genoma, bueno, un estudio molecular ampliado, en donde nos dijeron el apellido, ¿no? Ya también nos dijeron, sí, es síndrome de Rett. Y pues ahí fue cuando, ¿no? Como que sentimos un alivio, porque ya sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, ya sabíamos de qué forma le íbamos a ayudar mucho mejor a Marifer. Y también nos enfrentamos a la parte emocional, ¿no? A la parte triste, a la parte de enfrentar que tu hijo tiene una discapacidad, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Como papás. Sin embargo, ahora lo vemos en retrospectiva y decimos, pues tenemos que avanzar con Marifer lo mismo que hacemos con los otros niños, con otro tipo de cuidados, y como bien menciona la doctora, pues es muy caro. O sea, es una enfermedad que es muy, muy cara, porque pues si el niño no tiene, digamos, un buen mantenimiento, ¿no? O sea, Marifer camina, y nuestro objetivo es que no deje de caminar, ¿no? Entonces, pero es terapias, o sea, pero aparte de terapias es 10 especialistas. O sea, 10 especialistas que tienen que monitorear que la niña vaya bien, 10 artículos, o sea, para que ellas tengan una mejor postura, mejor desarrollo, ¿no? Y hay cosas que, por ejemplo, nosotros estábamos perdidos, o sea, decíamos, ¿a quién recurrimos? ¿Qué papá hay? Entonces, en México, pues sí, realmente somos muy pocos, ¿no? O sea, porque no están diagnosticados, eso me queda claro. Sí. Qué bueno que abordas ese tema, porque muchas de estas enfermedades se crean redes, ¿no? Redes de otras mamás, otros papás. Y tú nos comentabas, ¿no? Que incluso has pues, tenido comunicación en Estados Unidos y en Mérida con otros casos. Sí, en Estados Unidos, bueno, nosotros no sabíamos a quién dirigirnos, ¿no? No teníamos como el contacto, y fuimos bueno, estuvimos en Facebook, en Internet buscando, y encontramos una asociación que es Reves Red, que se dedica al crear y a juntar fondos para la cura de este síndrome. Y ya el próximo año, bueno, pues ya se van a hacer, ya han hecho experimentos en ratones en diferentes países,
Y bueno, han dado positivo, entonces ahora van a hacer el trial, ¿no? El estudio en el próximo año, pues ya en humanos, hasta que la FDA lo apruebe. Y pues bueno, nosotros como papás, pues yo les puedo decir, pues yo espero, ¿no? O sea, Novartis ya compró el medicamento y yo como mamá, o sea, voy a trabajar para que cuando esté esta cura, ¿no? Marifer esté lo mejor capacitada posible, lo mejor preparada para esta parte. Un punto importante, sin duda. Doctora, no hay cura para esta enfermedad actualmente. No, pero si uno, yo lo veo, trabajo con pacientes neurológicos y entonces yo sí puedo decir, bueno, no hay una cura, pero puede haber una mejor calidad de vida, puede haber un mejor control de crisis, puede haber una diferente vida para los pacientes. Entonces, en el Instituto Nacional de Pediatría hemos creado una clínica que le llamamos Clínica de Red, en donde los especialistas, y me ha costado trabajo interesarlos y convencerlos, mira, el gastroenterólogo, el endocrinólogo, el neumólogo, varios especialistas hemos estado participando para llevarle la mejor calidad de vida a las niñas. Y lo que intentamos y creemos en la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett es que necesitamos una clínica especializada para esto. Entonces, la idea es que en cuanto tengamos los recursos, esta asociación civil ya está como candidata a donatarios y queremos hacer precisamente una clínica en donde se atienda desde que se diagnostica durante y hasta toda la vida, porque donde yo trabajo, desgraciadamente, solo se pueden atender hasta los 18 años. Y muchas de estas niñas que están en la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México ya tienen 20 años, 22, tengo una de 40, cerca de 40, y entonces pues necesitan un lugar especializado y el fin que tenemos es reproducir lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Pediatría en algún otro lugar que se pueda y si se puede en cada uno de los estados de la República, ¿no? Doctora, muy importante esa labor de alentar a todas las personas y para quienes nos están viendo en casa también que sepan que de esa forma en la que ustedes recaudan han impuesto o implementado una nueva forma de ayudar a la gente que no cuenta con los recursos. Sí, platíquenos un poquito de lo que tenemos aquí sobre la mesa. Sí, traigo este bote porque trae nuestro logotipo. Tenemos 10 años más o menos de existir, aunque las asociaciones en México hay como 3. Si quiere puede mostrar en la pantalla más. Hay como 3 o 4. Hay como 3 o 4. Ay, no sé. ¿Así? Ahí lo dejo. Hay como 3 o 4 asociaciones en México, precisamente de papás, y algunas son ayudadas por los especialistas, como el caso de esta enfermedad. Lo que hacemos es pedirle a la sociedad, y esto los niños mismos que van al Instituto Nacional de Pediatría y los papás, las enfermeras tienen estos frascos en donde se pide, lo voy a voltear así, se pide que lo pongan como alcancía, que es una tapita de abrelatas de aluminio, y entonces se colecta y se vende por peso. Esto nos ha ayudado a sobrevivir como asociación, pues sin tener prácticamente ningún recurso. Qué tremendo. Y pero si viera que las mamás y los papás son tan maravillosos, que son retroalimentación para mí para seguir trabajando, y precisamente otros papás me han comentado, descubrí esta escuelita en donde están enseñando esto que está en Alemania. Descubrí este centro de equitación donde la terapeuta está interesada en Rett, entonces yo voy, les doy una pequeña plática, que es lo que yo platiqué alguna vez con la mami de Fer, y ya fui a estos 2 lugares que me habían comentado y hablé sobre Rett. Yo les digo, bueno, cuando venga la niña, yo pido permiso en el hospital para poder asistir y trabajar con ustedes y dejar así como que el caminito ya para que pueda andar y se pueda ver. Ahora,
de las investigaciones, hay investigaciones desde hace 20 años, algunas son muy costosas, pero todavía no se ha logrado establecer una cura porque el gen, primero, actúa en sitios, actúa desde antes de nacer. Segundo, el gen actúa en todo el cuerpo. Entonces, no es así en la visión o en un solo órgano. Y tercero, que ahora ya se están viendo otros genes, no nada más, hay un gen que se llama MPC2, que es el que 90% se está estudiando porque es la principal causa, pero ya hay como 10 genes diferentes que producen la misma afección. Entonces, tenemos mucha tarea por delante. Obviamente se van a ver beneficiados primero los casos que estén ya diagnosticados con la mutación, porque la mutación, hay 200 tipos de mutaciones de ese gen, pero las 4 principales son las que se están estudiando y son las que van a tener principalmente el beneficio de un tratamiento molecular. Doctora, qué interesante. Hablamos de un síndrome que está también dando cabida a otro tipo de síndromes. Un tema muy importante, no se despeguen, sigan con nosotros, tenemos que hacer un corte comercial. Volvemos a Punto y Coma. Gracias por continuar en Punto y Coma, y abordando este tema del síndrome de Rett, la doctora Medina nos va a hablar de las particularidades de esta enfermedad. Nos comentaba antes en el corte, ¿no? La cuestión respiratoria, muy importante. Sí, tienen un patrón respiratorio diferente, muy característico y peculiar, que si uno las ve, esto sucede como entre los 8 o 9 años y pueden tenerlo toda la vida. Son respiraciones de 3 tipos, una que es de hiperventilación, como si estuvieran jadeando, otra es, hacen la carita para atrás y pujan, expirando el aire, y otra es que se quedan en pausa respiratoria, que se llama apnea, y se quedan en pausa y después vuelven otra vez a respirar. Entonces, estos patrones son muy característicos, ninguna otra enfermedad los tiene y son muy peculiares en Rett. Y otra cosa que tiene muy peculiar, aparte de la comunicación visual, que también eso es muy peculiar, lo mismo las manitas, que tienen como si se estuvieran lavando las manitas, es la carcajada nocturna. Esa carcajada nocturna se llama así, pero en realidad es una descarga epiléptica, del hipotálamo, o sea, de una estructura subcortical del cerebro, y a veces se tarda mucho en dar tratamiento o en detectar porque pues no, el papá no dice, bueno, se carcajea, se ríe, está soñando bonito. ¿Es como una risa cualquiera? No, es una risa como ¿Cómo de... identifico en la noche como esto? de brujita. Mientras está en pleno lo hace sueño. dormida. Generalmente es dormida, sí. Y esa es una risa muy característica también, que no es exclusiva de Rett, pero sí se van juntando. Y la otra cosa es que ellas tienen una muy baja sensibilidad al dolor. Entonces les van a tomar un estudio, les van a sacar sangre y dicen, no, pues ni chista, ¿no? Y otra particularidad es que los pies dejan de crecer y a veces también las manos, tienen manos pequeñitas, pies pequeñitos. De hecho, si uno ve a una chiquita, la que tiene casi 40 años, si uno la ve parece de 12, o sea, se ven chiquitas. El desarrollo como que se estanca también. Sí, se ven pequeñas. Y los 2 últimos deditos del pie, que les llamamos en medicina ortejos, también dejan de crecer. Entonces se ve muy peculiar porque es el piecito y los 2 dedos últimos chiquitos, más chiquitos que los demás. Son particularidades. Otra es de que tienen los pies fríos, a pesar de que dice los papás, le pongo doble calcetín, le hago masajito y siempre están fríos los piecitos. Esa es otra característica que tienen. Y otra, que con mucha frecuencia hacen osteoporosis. Entonces ya me pasó en una ocasión con una paciente del Instituto Nacional de Pediatría que se rehabilitó en otro lado y al estar haciendo una terapia normal, fracturaron el bracito. Entonces sí hay que
hay que tener mucho en cuenta esto para darles el tratamiento adecuado. Y en esta parte de socializar estos pacientes como los chicos Asperger, ¿cómo tiene que ser la dinámica en las escuelas? ¿Ellos pueden ir con grupos generales? ¿Necesitan una educación especial? ¿Qué sugiere? Sí necesitan una educación especial, pero el educador para la niña, no la niña al educador, sino yo siempre he pensado que si el educador tiene más elementos de cómo comunicarse con ella, de que la vista y la audición y el tacto es lo mejor que tiene para rehabilitar, tiene que idear en cada paciente lo que vaya necesitando. Otra característica es que les gusta mucho la música. Y si están muy desesperadas, muy aburridas o están molestas, les pone una música que sabe el papá que les gusta y se tranquilizan automáticamente. Entonces, el terapeuta tiene que saber qué puede utilizar con la niña y con las nuevas técnicas de computación, de cómo poder programar una computadora para que mi niña se pueda comunicar mejor todavía. Pero acaba de tocar un punto muy importante y es otra limitante en México, ¿no? Profesores especializados, terapeutas que cumplan con las necesidades que requiere el niño la niña que cuenta con síndrome de Rett. Y en este caso nos puede ayudar Linda, comentarnos. Marifer va a la escuela, es una escuela normal, es una escuela común más bien. Sí, es una escuela regular. ¿Y la maestra? Bueno, ahí ahorita nos están apoyando, o sea, porque pues es maternal, entonces, bueno, pues le enseñan las cosas como muy básicas, pero nuestro programa, ¿no? Digamos como papás, o nuestro planteamiento es el poder encontrar una maestra en educación especial que acompañe a Marifer a la escuela para que ésta a su vez pues le dé las clases, pero dentro de un grupo regular, donde pueda tomar clases, donde pueda convivir con los niños. Nosotros creemos que lo más importante es que los niños los vean como otros niños regulares, no, claro, no los aparten. Entonces nosotros queremos y soñamos, ¿no? O sea, con poder integrar a Marifer en una escuela y que en esta escuela nos acepten este proyecto, ¿no? Como papás es lo que nos va a tocar, ¿no? Claro, algo que mencionas y muchos especialistas, yo creo que con el caso de Marifer y también con los chicos Asperger, ¿no? No pueden ser aislados, no pueden ser víctima de bullying, tienen que ser integrados socialmente porque, como tú lo mencionas, a Marifer le gusta mucho convivir con niños, es una niña muy alegre y muy dulce. Sí, y eso le va a ayudar, porque si viene esta parte que, como dice la doctora, a lo mejor no es cura, sino que les ayude como a retrasar toda la sintomatología, pues ella se va a poder adaptar de una mucho mejor forma. Esta parte, la verdad es que nosotros la vimos y nos la pudieron enseñar los papás de la familia que pudimos visitar en Mérida, ¿no? Los papás de Valentina, porque visitamos su colegio, nos dieron la oportunidad de conocer cómo una niña con síndrome de Rett se puede adaptar plenamente, puede vivir, puede convivir y puede tener una vida común y corriente con todas sus limitantes. Pero para eso estamos los papás, la familia, que es una red de apoyo que en verdad en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo. Sin ese apoyo también no podríamos solos como papás, y que es muy importante mencionarlo, ¿no? O sea, si ustedes tienen un niño con alguna discapacidad, con alguna limitante o con algún adulto que también la tenga, por favor, familia, amigos, apóyenlos, no los dejen solo porque sí los necesitamos. Y como sociedad, Linda, un punto importante también, más allá del tema que ya está muy sonado, de ser inclusivos, es llevarlo a la práctica, porque si en niños que no tienen este síndrome, luego vivimos hemos llegado al cine, a algún centro comercial y empiezan a llorar niños que no cuentan con alguna enfermedad y voltea la gente molesta, gente de inmediato, los papás sentimos como ese estrés de no llores, tranquilo, ¿no? Ahora, ese tipo de niños que no tienen un síndrome sufren un estrés muy fuerte y no lo ve la gente, se estresan de que la gente los esté presionando con la pura mirada, los papás. Ahora, vamos a llegar al tema, los niños que lo sufren, imagínense el grado de estrés que están sufriendo, que están padeciendo al convivir con la gente que no entiende y que sí lo manejamos en el lenguaje, hay que ser solidarios, hay que ser inclusivos, pues hay que llevarlo a la práctica. Sí, nosotros lo que hicimos para este caso, bueno, aparte de que estamos buscando los fondos para la donación y para encontrar la investigación en la cura, ¿no? Nosotros lo que mandamos a hacer fueron tarjetas en donde dijeran como un poquito qué es el síndrome de Rett,
que lo sufre nuestra hija y que pues investiguen más, ¿no? Y para que la gente se le quite la curiosidad. A veces es importante hacer esa parte. O sea, decir, esto es mi hijo, así es, y acéptalo, o sea, y es igual que el tuyo, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, llora, grita y hace las cosas, así es. Exacto. Y creo que más que los niños, o sea, que sean los que incluyan a este tipo de niños, ¿no? Los adultos. Somos los adultos, Sí. o sea, los adultos tenemos que cambiar y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, por eso nosotros hicimos esa parte, ¿no? Para los padres, o sea, decir, vamos a un restaurante, a veces los niños, o sea, también es otra como sintomatología que llegan, y si es un lugar que no les gusta, enseguida luego se van a poner de malas, pero si les gusta, nos adaptamos y si no, pues nos salimos. Pero en esas miradas morbosas, ¿no? El morbo, Sí, claro, o sea, el tremendo, morbo ¿no? que La tiene, discriminación. claro. Entonces nosotros agarramos y es lo que hacemos, nos acercamos, les damos una tarjeta, pues mi hija tiene este síndrome y la familia pues tiene que cambiar ese aspecto, o sea, porque lo hace otro padre, ¿no? O sea, la discapacidad no es limitativa, ¿no? Se puede dar en cualquier etapa de la vida. Sí, muy importante, qué increíble información. Tenemos un poquito más detalles adelante. No se despeguen, sigan con nosotros aquí en Punto y Coma, Excelsior Televisión. Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma. Gracias por continuar con nosotros. Un dato muy importante y conocer. ¿Cuántos casos aproximadamente de síndrome de Rett tenemos en México? Es una enfermedad muy conocida ya en otros países, pero en México todavía no. Díganos, doctora, ¿cuántos hay en promedio? Fíjese que no hay estadísticas, desgraciadamente en México no tenemos. Yo le puedo hablar de la experiencia que yo tengo en el Instituto Nacional de Pediatría. En 27 años que llevo estudiando la enfermedad, llevamos 128 casos. Entonces, pero somos un hospital de concentración. Sí. Y somos un hospital que básicamente atiende a la población del centro de nuestro país. Pero, por ejemplo, en las asociaciones, porque hay congresos internacionales de síndrome de Rett, en donde van papás y médicos a la par, y como no llevamos bata ni nada, a veces las preguntas que hacen los papás son preguntas tan interesantes y mejores que un médico, ¿no? Y nos volteamos, ay, ¿qué médico es? Pues es el papá de alguien que está haciendo una pregunta y está aportando algo. Y en esos congresos internacionales, el último que yo fui fue en el 2010 en Japón, y había 700 niñas con Rett. O sea, fueron al foro 700 y nos tomamos la foto así con todas. Yo nunca había visto tantos papás tan animados, tantas niñas. O sea, fue algo muy impresionante. Lo que usted menciona es muy importante, pues la solidaridad entre las familias, y para eso Linda pues nos trajo una tarjeta que representa a Marifer, esta pequeñita. Y pues coméntanos la labor titánica que están haciendo tú y tu esposo. Pues es esa parte, ¿no? Como dice la doctora, o sea, hay muy pocas familias, ¿no? Que conocemos y eso, pero nosotros lo que queremos hacer es que la gente en primera se concientice en que hay otras enfermedades, ¿no? Dos, que podamos nosotros poner nuestro granito de arena. Estas tarjetas, ¿no?, que enseñaba ahorita esta Jimena, es la que nosotros le entregamos a las familias para que vea, y también que busque otros apoyos, que entre los mismos papás seguramente nos podemos apoyar, pidiéndonos consejos, dándonos a lo mejor algún especialista que se interese en esta enfermedad y que les pueda apoyar y que pueda ser a un menor costo. También buscar clases de quinoterapia, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque pues todo es muy costoso, pero podemos ir a lo mejor al grupo de La Montada, ¿no? Ahí eso es gratuito. No, a lo mejor no tienen el nivel de especialización, ¿no?, en el síndrome, pero pues les ayuda a las niñas el tener contacto con un caballo, ¿no? Puede ser nosotros descubrir qué música es la que les gusta a nuestros niños. Nosotros somos, yo creo, el mejor terapeuta de nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, esa parte a lo mejor, no sé, ¿no? Subir videos, los que podemos tener acceso a alguna terapia, pues para que los otros papás les hagan esas terapias, porque las niñas se contracturan a cierta edad. Poder y buscar todos los medios, ¿no? O sea, para que nosotros como papás podamos ayudar a otras niñas que tienen este síndrome. En este sentido de los nuevos tratamientos, pues México vive un momento histórico, ¿no?, con la legalización de los medicamentos derivados de la cannabis. Saber por el tipo de perfil que tienen estas pacientes, las epilepsias, ¿podrían ser candidatas a estos derivados, doctora?
En este momento sé que hay pacientes que tienen cannabis, que tienen síndrome de Rett, pero cannabis no es una sustancia, El son derivado. 200 sustancias en una, y hay sustancias que sabemos que mejoran, pero la mayor parte de la cannabis no sabemos ni cómo actúa ni en dónde actúa. Entonces, se están utilizando para epilepsias refractarias y también epilepsias refractarias en síndrome de Rett, pero las investigaciones solamente están en 2 síndromes esenciales, síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. Para otro tipo de epilepsias, en este momento se están usando otros fármacos, pero sin lugar a dudas va a ser un campo de investigación muy importante, porque en México se tiene que dar esa investigación aprovechando que tenemos esa libertad de hacerlo. Y que después esté el tratamiento al alcance de todos los estratos sociales, sí, doctora, ese también. ¿no? Porque, como bien dice Linda, hay terapias, equinoterapia y otras que requieren mucho gasto o un gasto importante, y supongo, y estaré cierta, que hay mucha gente que no cuenta ni siquiera con un empleo y que tal vez tiene en casa a una niña con síndrome de Rett. Sí. Entonces sí es importante que el sector salud cumpla con estos requerimientos para la sociedad, ¿no? Para quienes tienen este tipo de padecimiento. Claro, es que eso es súper importante, y sobre todo desde el principio de que no está bien detectado, ¿no? O sea, no está bien diagnosticado, y ya de ahí partimos. O sea, cuando ya lo diagnostican, bueno, ya sabemos a dónde ir. Pero si vamos ahí y no tenemos el recurso, ¿no? Mencionaba la doctora esta parte, que las niñas se comunican a través de los ojos, y es cierto. O sea, nosotros cuando fuimos a visitar a la familia de Valentina, ella nos demostró que se puede. Y nosotros venimos porque ella lo hizo, o sea, ella lo hace, ella tiene la computadora, y pues con mucho esfuerzo, ¿no? De los papás, de su maestra, de su escuela, de todos, de esa integración que se debe dar. Entonces nosotros hemos buscamos el aparato, buscamos el programa. Linda? Bueno, pues es a través de los ojos, todo es a través de los ojos. En el monitor. Exacto, es una computadora, se le conecta una barra de comunicación, y aparte se compra el programa especial para las niñas. O sea, esto es muy costoso. Entonces, el ver nosotros que se puede hacer, bueno, pues tenemos que ahorrar, ¿no? Para poder conseguir este medio de comunicación, en nuestro caso con Marifer, y tal vez en algún momento, pues bueno, que sea compartido, ¿no? Porque pues no todos pueden alcanzar eso, pero es una comunicación efectiva. Pues sin duda es un tema interesante que tiene que abordarse con más seriedad en el país, pero bueno, al volver del corte, la doctora Medina nos va a contar sobre cómo poder acudir a una institución de salud para un diagnóstico oportuno. Gracias por acompañarnos en la recta final de esta emisión de Punto y Coma, y la doctora Medina pues, nos va a hablar puntualmente de los proyectos que hay para afrontar esta enfermedad, y sobre todo el diagnóstico, usted que nos acompaña, y si tiene alguna duda sobre su pequeña, pues bueno, infórmese con la doctora Medina. Sí, en primer lugar, darles la información sobre todos los sistemas de salud. Tenemos niveles, nivel 1, 2 y 3. El síndrome de Rett definitivamente debe de tratarse en un tercer nivel, es decir, en donde hay subespecialidades. Y yo trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, y ahí tenemos una clínica en donde se puede dar la mejor atención posible a nuestros recursos, ahí en el instituto. Por otro lado, la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México está también ya como candidata donataria, y estamos también ya en programa de Indesol. No sé si continúa el programa, pero yo me imagino que todo va a tener continuidad, y nos pidieron 2 programas específicos, y hemos planteado 2 programas. Uno es de equinoterapia con caballos que son, el caballo es especializado en eso, no tanto el terapeuta, sino el caballo. Y Muy otro... bien. Para puntualizar rápidamente, ¿en qué redes sociales encontramos a la fundación? Está la asociación, está aquí se los vuelvo a poner, el Face. Ok, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por dar su testimonio. Linda, sin duda es muy enriquecedor la parte humana, la parte cercana de una mamá que está luchando contra esta condición. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Ilian, ustedes. siempre es un gusto compartir la mesa Igualmente, contigo. sí, Y bueno, gracias. sigan la programación de Excelsior TV, quédense, hay más información.